sistemas integrados, tipos de auditorías, requisitos fundamentales para una auditoría efectiva, términos y definiciones, gestión de un programa de auditoría, actividades de auditoría, consejos para la conducción de auditorías, seguimiento de la auditoría y competencia de los auditores. Entonces puede haber tres tipos de auditorías: en la primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte es la que es auditoría interna, o sea, que nace de la misma estructura organizacional empresarial, ¿no? Una comisión, ¿no? Que son el equipo de auditores, ¿no? Y hay un auditor líder, siempre, uno que encabeza este equipo de auditores, ¿no? Ahora, cuando se dice auditoría primera parte, significa que es de la misma empresa, ¿okay? Cuando es de segunda parte, tercera parte, ¿no? Son externos, ¿okay? Son auditorías que se hacen, viene la auditoría que puede ser que lo hacen los proveedores, ¿no? La segunda parte, ¿no? Hacia la estructura organizacional empresarial. Y la tercera parte es cuando es certificable, ¿no? Certificable, ¿no? Se le va a hacer una auditoría a la empresa, mayormente para determinar conformidades o no conformidades, así se le determina. Conformidades o no conformidades, ¿ok? Una cosa muy importante en la auditoría es lo que nosotros llamamos, hay tres situaciones importantes, tres términos más importantes. ¿Cuál es? Primero, el criterio, la evidencia y el hallazgo. El criterio quiere decir que se va a hacer la auditoría con respecto a una norma que existe. El criterio es justamente la norma con la que yo voy a hacer la auditoría, ¿no? Es la norma, ¿okay? Con la que yo voy a hacer la auditoría. Por ejemplo, quiero hacer una auditoría con respecto a ISO 9001. Entonces vamos a la empresa, ¿no? Y el criterio sería la norma ISO 9001. Tenemos que verificar, ¿no? Si es que cumple, ¿no? Y eso, ahí estamos lo que es la evidencia. La evidencia es lo que yo voy a encontrar en la estructura de organización empresarial. La evidencia es la información que yo voy a comparar con el criterio, o sea, con la norma, ¿ok? Por ejemplo, en calidad, ¿no? Vamos a ver si cumple con los estándares que establece el ISO 9001, ¿no? Por ejemplo, el ISO 9001, ¿no? Entonces, el criterio debe ser la norma, ¿okay? La norma con la cual yo voy a hacer la auditoría. La evidencia es lo que yo voy a encontrar, lo que yo voy a comparar, lo que yo voy a comparar versus el criterio. Y el hallazgo, ¿no? El hallazgo es justamente este encuentro, ¿no? Es lo que yo tengo, el hallazgo, ¿okay? Ahora, claro, el resultado de la comparación entre la evidencia, entre lo que aparece en la estructura de organización empresarial versus
el criterio, o sea, versus la norma. ¿Okay? Entonces, las que son auditorías pueden ser, por ejemplo, con la OSA 18001, ¿no? Entonces, tengo que ver primero la norma, la 18001, ¿no? Puede ser toda la OSA 18001 o puede ser parte también, depende también de hasta dónde yo quiero avanzar con respecto a la auditoría. Y el hallazgo, acá se dice, ¿hay conformidades o no conformidades? O no conformidades, así se llama. Conformidades o no conformidades se le llama eso. ¿Okay? Conformidades o no conformidades. ¿Qué significa no conformidades? Un incumplimiento, ¿no? Un incumplimiento cuando yo he hecho la comparación entre lo que está realmente en la estructura de organización empresarial en evidencia versus el criterio de la norma. Entonces, esto es lo que realmente es la auditoría, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos, ¿no?, de que hay un equipo auditor, ¿no?, y estos términos, que lo vamos a ver ahora paso por paso, ¿no?, también, ¿no?, está establecido, como les digo, en la norma internacional, ¿cuál? La ISO 19011, ¿ok? La ISO 19011. El equipo de auditores, hay uno que es líder, hay uno que es el que va a comandar al equipo de auditores, ¿ok? Pero como les digo, esto nace de la propia empresa, ¿no? Porque queremos saber hasta dónde estamos avanzando o el cumplimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, ¿no?, hasta dónde. Ahora tenemos que verificar que las auditorías son por muestra, o sea, no se va a verificar todas las actividades y procesos en cada puesto de trabajo, no, se va a tomar por muestra, ¿no? Y eso lo determina el equipo auditor. El equipo auditor. O sea, ese es un tic que hay que tener en cuenta, ¿no?, que es por muestra las auditorías, ¿no? Por ejemplo, va a auditarse la parte de almacenes, ¿no?, pero no en la parte de producción, por ejemplo, ¿no?, dependiendo también del requerimiento de la empresa, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿ya? Secuencia de implementación de sistemas integrados. Estos son auditorías de sistemas de gestión, ¿ok?, que es muy diferente a la auditoría financiera, ¿no?, a la auditoría contable, ¿no?, es diferente, ¿ok? En financiera tenemos lo que es el palanqueo, lo que se utiliza el palanqueo en los análisis de los ratios financieros, ¿no?, activos, pasivos, ¿no? Es otra forma de auditar, ¿okay? Esto se llama auditoría de gestión, auditoría de sistemas de gestión. Tenemos que hacer un diagnóstico, la planificación, la implementación, control interno, auditorías internas, auditoría de certificación, el mantenimiento y el mejora continua, ¿no? En el OSA 18001 del 99 teníamos, ¿no?, teníamos acá la política, la planificación, implementación y operación, verificación, corrección y revisión gerencial, ¿ya? Pero la que está ahora vigente es justamente esta, ¿no?, la OSA 18001-2007,
La OSA 18.001-2007 es la que está vigente en este momento, ¿no? Y es justamente ya lo que nosotros hemos estado revisando, el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, que acá está en inglés, ¿no? Plan, Do, Check, Act, que es lo mismo que planificar, hacer, verificar, actuar, ¿okay? Sino que está solamente en inglés, ¿no? Plan, Do, Check, Act, que es planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Okay? Dentro de la planificación, como ya lo hemos visto, tiene la identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de requisitos legales y de otro tipo, objetivos y programas, ¿no? En el hacer, recursos, roles, competencias, comunicación, documentación, control de documentos, control operativo, preparación y respuestas de emergencias, ¿no? Y en el check, o sea, planificar, hacer, verificar, en verificar tenemos medición y seguimiento de desempeño, justamente las auditorías, ¿no? La evaluación de cumplimiento, investigación de accidentes, incidentes, correctivos y medidas preventivas, control de registros y las auditorías, ¿no? Que en este caso están consideradas auditorías internas, pero también pueden ser auditorías externas, ¿no? Y la revisión por la dirección, ¿no? Entonces ya saben que ese es el ciclo, ¿no? Acuérdense bien claramente, ¿okay? Planificar, hacer, verificar, actuar, ¿okay? La auditoría. La organización deberá establecer y mantener programas de auditoría, debe considerar resultados, la evaluación de los sistemas de medio ambiente, puede ser también auditorías anteriores, ¿no? La organización deberá establecer y mantener procedimientos para llevar a cabo auditorías periódicas. Ahora, dentro de la ley y reglamento de seguridad y salud del trabajo se dice que se tiene que hacer auditorías no cada año, sino periódicas. Va a depender del requerimiento que tiene la propia empresa. ¿Okay? Lo que dice la norma, la ley 29.183 y su reglamento es que son auditorías periódicas y que lo tiene que realizar el empleador. A partir del 1 de enero del 2013 va a ser de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que hagan sus auditorías. Ya saben diferenciar lo que es auditoría de lo que es fiscalización, ¿okay? La fiscalización ya se está dando ya en estos momentos, ¿no? Por parte de los inspectores de trabajo y de seguridad y salud de trabajo. Porque una vez que salió la ley y su reglamento, ¿no? Ya es fiscalizable todo, ¿okay? Entonces lo que tenemos en las auditorías que debe incluir el alcance, la frecuencia, la metodología, las competencias, responsabilidades, requisitos para su ejecución, informar los resultados. Las directrices auditorías ISO 19011, que lo más importante justamente es lo que estamos viendo ahí, ¿ok? El criterio, la evidencia, el hallazgo, las conformidades, no conformidades, y al fin se hace un informe. Se hace un informe de la auditoría, ¿no? Determinando conformidades o no conformidades con algún punto del criterio, ¿no? Entonces es de esa manera como se hacen las auditorías, ¿okay? Y es por muestra, o sea, no se va a auditar todos los procedimientos, procesos que existen en la empresa, no, se hace por muestras en el momento que se requiere hacer, ¿okay? Y eso lo determina tanto la gerencia general o la más alta dirección conjuntamente con el equipo auditor, ¿okay? No, la fiscalización sí va a depender, la fiscalización en este caso de seguridad del trabajo va a depender de la ley 28806, apunten ustedes, la ley 28806, la ley 28806, que es la ley de inspecciones laborales, ¿okay? Y la ley 28806 y su reglamento. ¿Cuál es su reglamento? El Decreto Supremo 019-2006 TR. 019-2006 TR, que es el reglamento de la ley de inspecciones laborales. Entonces, la ley 28806 es justamente donde está, cómo se debe fiscalizar, ¿no? Y
¿Qué ámbitos aplica el inspector? El inspector en estos momentos es generalista, pero también se está dando inspectores especializados en seguridad y salud en el trabajo. El inspector laboral, ¿no?, ve tres aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos que ve el inspector laboral? Ve los derechos sociolaborales, o sea, si está en planilla, si se le paga la CTS, si se le paga las vacaciones, ¿no? La parte sociolaboral del trabajador. Segundo, la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo, o sea, lo que estamos viendo nosotros ahora, la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Y en tercer lugar, ¿qué ve? Ve la seguridad social. Si está, la seguridad social significa que si está el trabajador inscrito en un tipo de seguro social, o sea, tiene atención si está en salud o una EPS, ¿no?, empresa prestadora privada de salud, ¿no? Entonces, eso ve el inspector, ¿no? Está estipulado en el reglamento de la Ley de Inspecciones, o sea, el Decreto Supremo 019/2006-TR, el tipo de sanciones e infracciones que hay, ¿no? Y está determinado de acuerdo a la cantidad de trabajadores que están expuestos, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, la cantidad de expuestos por ese peligro, por ese factor de riesgo, por esa falta que ha cometido el empleador. ¿Sí me tenía que preguntar algo usted? Sí. Es igual este reglamento de inspecciones laborales, y hay una inspección específica para seguridad y salud en el trabajo. A ver, dos normas rigen la inspección laboral. La Ley 28806, que es la Ley de Inspecciones del Trabajo, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019/2006-TR. Ahora, lo que hemos visto anteriormente, que es la Ley 29183 y el Decreto Supremo 005/2012-TR, es específicamente para seguridad y salud en el trabajo. ¿Me entienden? Es específicamente para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la parte del procedimiento de cómo debe proceder el inspector, ¿no?, con respecto a la parte de fiscalización, está regido por la Ley 28806 y su reglamento, el Decreto Supremo 019/2006-TR. ¿Okay? Ahora, eso en la parte de fiscalización. ¿Okay? En la parte de fiscalización. Bueno. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta también. Y entonces, en este punto de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que toca? ¿Qué aspectos inspeccionan? En la parte de seguridad y salud del trabajo va a regirse va a inspeccionar de acuerdo a la Ley 29183 y de acuerdo a su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012-TR, ¿no? Lo único que yo le digo que la Ley de Inspecciones es justamente establecido de acuerdo al Convenio 81, y este convenio sí ha sido ratificado por el Perú, la parte de inspecciones, ¿okay? Desde el año 1946 está ratificado, si no más no me equivoco, ¿okay? El convenio 81, que es de la OIT, establece la parte de inspecciones. El convenio 81, si quieren apuntar ustedes, el convenio 81 de la OIT, que ha sido ratificado por el Perú, ¿no?, establece la norma internacional con respecto a inspecciones. Esa es la norma internacional con respecto a inspecciones. Pero ese es el procedimiento de cómo debe actuar el inspector, ¿no?, en la cual dice tres ámbitos. ¿Cuáles son? Los tres ámbitos: seguridad social, seguridad y salud en trabajo y sociolaboral. ¿Okay? En el caso de seguridad y salud en trabajo, tienen que verificar ellos, ¿no?, el cumplimiento de la Ley 29183 y su Decreto Supremo 005/2012-TR. ¿Okay? Auditoría de sistemas integrados. Procesos sí. Una consulta que pase. En cuanto a las auditorías o fiscalizaciones, usted pone dos resultados, conformidades y no conformidades. No, a ver, un momentito.
hay que diferenciar, ya les dijo que hay que diferenciar lo que es fiscalización, es diferente a lo que es auditoría. Vamos entonces a la auditoría. Ya. Hay conformidades y no conformidades. Sí. En nuestro sistema de gestión de SENALTI, aparte de conformidades y no conformidades, tenemos observaciones. Claro, sí. ¿Se va a dar también igual acá? Sí, sí, claro. Sí. Porque una conformidad es cuando se repite, una no conformidad cuando se repite en casi toda la empresa. Una observación es cuando es en un lugar muy puntual. La pregunta viene ahí. Ustedes como ministerio, cuando hagan la auditoría de... No, el ministerio no hace la Ustedes auditoría. fiscalizan. Perfecto, esa era mi duda. Claro, lo que hace el Ministerio de Trabajo es inspecciones o fiscalización, no auditorías. La auditoría lo puede hacer una empresa externa o puede ser dentro de la misma organización empresarial. Por eso le digo que es diferente. Fiscalización lo ve la parte de la ley 28806 y su reglamento, y auditorías es más amplio, ¿ok? Porque van a ser de la propia empresa, ¿no? Ahora, cuando se den las auditorías, los inspectores van a verificar que justamente las empresas hagan las auditorías en forma periódica. Eso es lo que dice la ley de reglamento de seguridad y salud de trabajo, que hagan las auditorías en forma periódica. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Sí, diga. Pedirá el inspector del ministerio, porque supongo que va a pedir las CIPERS, ¿no? ¿Qué más pedirá? Porque en las socioeconómicas que hace, sí pide una serie de los contratos, pide la ficha de salud, pide la carga de trabajo y una serie de cosas. En caso de seguridad de salud, ¿quién nos va a exigir el inspector del Ministerio de Trabajo? Ya. El inspector lo que va a verificar es el cumplimiento de la ley 29.183 y su reglamento, el decreto supremo 005/2012-TR. Ahora, ¿qué dice la ley? Ya lo hemos visto, ¿no? La ley dice, la ley 29.183, que tiene que implementar un sistema de gestión de seguridad de trabajo a las empresas, las obligaciones y derechos que tienen la parte empleadora y trabajadora. Por lo tanto, le va a solicitar los documentos, ¿no? Primero va a ir a verificar los documentos, lo que está escrito, la documentación, y después va a ir a la práctica, ¿no? Lo que hay la primacía de la realidad. Hay un principio con respecto a la primacía de la realidad. ¿Qué significa eso? Que el inspector, cuando va a verificar los documentos, dice una cosa, y cuando va a la realidad, de repente la realidad dice otra cosa. Va a prevalecer lo que dice la realidad, lo que dice, lo que hace in situ, en la práctica, ¿okay? Por ejemplo, dice que el trabajador, la empresa dice el trabajador está, si en la parte sociolaboral, ¿no?, está en planilla, y cuando va a conversar con el trabajador dice no está en planilla, no tiene boleta, es por recibo, no sé qué. Entonces eso va a primar la primacía de la realidad, que es un principio, ¿no?, tanto de la ley 22.173 en la parte de seguridad del trabajo como en la parte sociolaboral. La primacía de la realidad va a prevalecer con respecto a lo que se encuentra en los documentos, ¿entienden? Entonces, el inspector, ¿qué cosa va a hacer? Va a verificar los documentos, en este caso, en seguridad y salud de trabajo, va a verificar hasta dónde, si tiene implementado el sistema de gestión de trabajo, y si no tiene implementado la empresa el sistema de gestión de trabajo, va a verificar hasta dónde lo ha tenido, ¿no?, hasta dónde lo tiene, ¿no? Y ahí va a poner observaciones, ¿no?, para que lo levante en el acto de comparecencia, que es cuando le da un tiempo prudencial el inspector, ¿no?, a la parte empleadora. La parte empleadora lleva el acto de comparecencia, conversa con el inspector, pasa un mes, por ejemplo, ¿no?, ya puso las barandas, por ejemplo, entonces le toma la foto, el empleador va a saber cosas, ya se puso las barandas. Entonces el inspector va a decir, ya va a ser de repente posiblemente otra visita a la empresa, ¿no?, para ver y asegurarse de que realmente puso las barandas, ¿okay? Y entonces ahí, ¿qué sucede? En el acto de comparecencia, el inspector levanta, subsana la observación que había puesto, ¿no?, y el expediente pasa a archivo.
Pero ¿qué pasa si el empleador no cumple en el tiempo que le establece el inspector, ¿no?, de seguridad y salud del trabajo, el inspector laboral, ¿no? Entonces pasa a la subdirección de inspecciones, ¿no? El inspector pasa con todo el expediente con un requerimiento de multa, ¿no? Y la subdirección de inspecciones es la que a través de un pool de abogados emite la multa. El procedimiento, ahí se dice procedimiento sancionador. Sí, bien. Pero la ley está contemplando unos registros obligatorios. Se supone que el inspector. La ley, digo, contempla unos registros obligatorios, donde supuestamente el inspector debe basarse cuando haga esta labor. A ver, una cosa son los registros que tiene que tener el empleador, y otra cosa es la implementación del sistema de gestión de seguridad de trabajo, es diferente. Una cosa son los registros de accidentes de trabajo, registros de enfermedades ocupacionales, ¿no?, que de acuerdo a la ley y reglamento y su disposición complementaria final establece que pueden seguir contemplándoles de acuerdo a como lo ha estado manejando la empresa, ¿okay? Pero el inspector no solamente va a ver registros, eso es una parte de lo que va a ver el inspector, que es parte de lo que es el sistema de gestión del trabajo. Lo que va a ver es el cumplimiento y la implementación del sistema de gestión de seguridad del trabajo, que es planificar, hacer, verificar, actuar, ¿okay? Y si no tiene el empleador no tiene implementado el sistema de gestión del trabajo, no hay problema, ¿no? Lo que va a hacer es hasta dónde ha llegado, hasta dónde lo ha implementado, ¿no? Y de acuerdo a eso es que va a hacer sus observaciones, ¿no?, el inspector laboral, ¿no? Okay. Sí, dígame. En el caso de la defensa civil, y en caso del Ministerio de Trabajo, ¿va a ser lo mismo? Es decir, van a ir a capacitar a la provincia, por ejemplo, y van a formar inspectores ahí para gente preparada para que vaya a hacer la inspección, o qué tratamiento se le va a dar en ese caso? No, a ver, el ingreso a la carrera del inspector es por concurso público. O sea, se puede presentar y hay un requerimiento, ¿no?, que sean titulados, que sean colegiados, habilitados, multidisciplinarios también, porque se presentan. Ahora en este momento esa mayoría son abogados, ¿no?, pero también están ingresando médicos ocupacionales, ¿no?, en el caso de seguridad y salud del trabajo, ¿no?, ingenieros, ¿no?, pero se hace por concurso público, ¿okay? Lo de defensa civil, o sea, es diferente. O sea, INDECI establece sus propias normas porque ellos ven respuesta ante desastres naturales, ¿no? En cambio, el inspector ve esos tres ámbitos que le digo, ¿okay? Que ya hemos visto que respuesta ante desastres naturales, respuesta ante emergencias, es una parte nada más del sistema de gestión de trabajo, ¿no?, lo que hace INDECI, ¿no? Pero INDECI tiene sus propios procedimientos, porque es un órgano concentrado de la PCM también, ¿no? O sea, defensa civil, como les dije al principio, ¿no?, la seguridad, nosotros le llamamos seguridad, en inglés lo llaman safety and health, ¿no?, que es diferente a lo que es security, a lo que es la seguridad personal, ¿no? Pero INDECI, dentro de sus competencias, tiene respuesta ante desastres naturales, ¿no?, y está más enfocado, más que hacia el propio trabajador, está enfocado a la seguridad de la infraestructura, ¿no? Si están los cables mal entubados, ¿no?, si cuenta con los extintores correspondientes, ¿no?, prevención de incendios, ¿no?, es una parte de la seguridad, ¿no? Pero la parte de seguridad que ve el Ministerio de Trabajo es la seguridad y salud, por eso se llama seguridad y salud en el trabajo, no solamente seguridad, sino es seguridad y salud en el trabajo, que está más orientado hacia la parte del trabajador. ¿Cómo afecta, por ejemplo, los accidentes, cómo le afecta las enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales hacia el trabajador? Entonces, en ese caso INDECI tiene su propia norma, ¿no?, que es la ley 28551, plan de contingencias. El plan de contingencias está regido por la ley 28551. ¿Okay? Bueno, continuamos con auditoría, ¿ya? ¿Qué dice que entonces auditoría de sistemas integrados? Dice proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión que se cumplen los criterios de auditoría. Ya saben qué es criterio de auditoría, ¿ok? Eso está en el 3.1 ISO 19011. O sea, lo repetimos, a ver, auditoría de sistemas integrados. Entonces, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Ya saben qué es criterio de auditoría. El criterio de auditoría es la norma con la que yo voy a auditar. Tipos de auditoría: auditorías internas, primera parte; auditorías externas, segunda parte; y auditorías externas, de tercera parte. ¿Okay? La auditoría interna, ahí está lo que estamos llevando, ¿no? Que es que nace de la propia empresa, ¿okay? Que son un equipo que forma la propia empresa dentro de la misma estructura organizacional empresarial para hacer la auditoría. ¿Okay? Segunda parte, ¿no? El cliente, ¿no? El proveedor que puede hacerle auditorías, ¿no? A la empresa con la cual está trabajando. Y de tercera parte es la organismo de certificación, o sea, ya sería una externa, pero de tercera parte, ¿okay? Organismo de certificación, o sea, yo quiero, por ejemplo, certificarme en LOSAS, 18001, ¿no? Pido, por ejemplo, a la SGS, ¿no? Que es una empresa que audita, ¿no? Que certifica con respecto a la OSA 18001, ¿no? Entonces estoy pidiendo una auditoría externa de tercera parte a un organismo de certificación, ¿no? Para que me verifique. Ahí vienen personas externas de la empresa, va a la empresa, ¿no? Mayormente la auditoría no dura mucho, ¿no? En 4 o 5 días ya establecen toda la auditoría, porque también no se audita todos, se los audita por muestra, ¿okay? ¿Por qué necesitamos auditar? Para proporcionar información a la gerencia sobre el desempeño del sistema integrado. O sea, nace, como le digo, de la propia empresa para saber cómo estamos nosotros, ¿no? Hasta dónde hemos avanzado. Entonces vamos a hacer una auditoría para ver si hemos avanzado o no hemos avanzado en el sistema, ¿no? El sistema de gestión. Realiza efectivamente debe ser proporcionar información real sobre la cual pueden basarse las decisiones de la gerencia. Eliminar ideas preconcebidas e información sesgada. Promover la comunicación entre los diferentes niveles dentro de la organización, ¿no? Requisitos fundamentales para una auditoría efectiva: tiene que haber un apoyo de la dirección de la empresa, ¿no? Auditores entrenados, independencia de los auditores, acceso a documentos, acceso a todos los niveles gerenciales y el procedimiento de auditoría definido, ¿no? Ahí tenemos los términos y definiciones, ¿ok? Y eso está en el ISO 19001, perdón, 19011, 19011, ¿ok? Criterios de auditoría, ¿qué es? El 3.2 criterio de auditoría dice: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Es la norma con la cual yo voy a auditar. Evidencia de auditoría son los registros, declaraciones de hecho, cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Hallazgo de la auditoría: el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. Recuerden ese cuadrito, ¿ok? Criterio, evidencia y hallazgo. El auditor, persona con la competencia para llevar a cabo, ¿no?, una auditoría. Equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo de expertos técnicos si es necesario. Experto técnico, persona que aporta conocimientos específicos o su experiencia al equipo auditor. Programa de auditoría, conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado dirigido hacia un propósito específico. Plan de auditoría,
descripción de las actividades in situ y de los preparativos de una auditoría, alcance de auditoría, extensión y límites de una auditoría, ¿no? Hasta dónde yo voy a auditar, ¿no? Hasta dónde va a ser mi alcance, ¿no es cierto? Puede definirse hacia una área determinada, ¿no? Depende del alcance que nosotros queramos, ¿no? Va a depender, por eso, de la dirección de la empresa, ¿no? Yo quiero auditar para ver cómo está el cumplimiento de mi OSA 18001, ¿no? Que es el requisito el criterio que yo voy a utilizar en los 8001, entonces voy a hacer la auditoría correspondiente, ¿no? Independencia, auditoría de calidad, principios de la auditoría, ¿no? La calidad de principios de la auditoría. Independencia, tiene que ser imparcialidad y objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores son independientes de la actividad auditada, ¿no? Por ejemplo, no se puede tampoco, por ejemplo, de la misma área, si es una auditoría primera parte, o sea, una auditoría que nace de la misma empresa, ¿no? El equipo auditor no va a ser, pues, los mismos que son los que están haciendo el trabajo, ¿no? Tendría que ser de otra área que venga a auditar, ¿no? Al área correspondiente, ¿no? Que se quiere auditar, ¿no? Pero no va a ser una persona que trabaje ahí mismo, ¿no? En esa área, y yo quiero auditar esa área, no estaría conforme. Tiene que ser en forma imparcial, independiente, ¿no? ¿Para qué? Para que los resultados sean confiables. Los hallazgos están basados solos en la evidencia, ¿no? Evidencia, base razonable para alcanzar conclusiones fiables, verificables, es una muestra de la información disponible, es una muestra, ya le dije que era por muestras, ¿okay? Gestión de un programa de auditoría, ahí estamos: planificar, hacer, verificar, actuar, ¿okay? Autoridad para programas, definir y difundir programas, competencia de los auditores, implementar el programa, seguir el programa, realizar ajustes, acciones de mejora continua, ¿no? El planificar, hacer, verificar, actuar en el programa de auditoría, ¿okay? Contenido del plan de auditoría, objetivo y alcance, documentos de referencia, el equipo auditor. O sea, ¿qué es lo que va a hacer cuando se va a hacer la auditoría? Se hace un plan de auditoría, ¿no? Un plan de auditoría. ¿Qué es lo que contiene ese plan? Objetivos y alcance, documento de referencia, equipo auditor, lugar y fecha, programa de la auditoría, o sea, el itinerario, o sea, la programación, el cronograma. El tal día se va a auditar tal cosa, tal día se va a auditar tal cosa. ¿Okay? Y la programación de la reunión de apertura y cierre, ¿no? Hay una reunión de apertura, ¿no? Y una reunión de cierre. La reunión de apertura, es cuando el equipo auditor se presenta a la gerencia, y la gerencia los presenta a toda la empresa o al sitio donde va a auditar, ¿no? Es una reunión de apertura cuando se va a reunir mayormente la alta dirección de la empresa con los auditores, ¿no? Hay un inicio, ¿no? Entonces el equipo auditor, hay un líder, ¿no? Va a decir: nosotros vamos a auditar sobre tal criterio, ¿no? Vamos a buscar la evidencia, tenemos las facilidades del caso para poder hacer la auditoría. Y el cierre, también cuando ya termina la auditoría, cuando se hace un informe sobre las conformidades o no conformidades que se ha encontrado con respecto a los criterios que estamos auditando. ¿Okay? Calificación del auditor, adiestramiento, sistemas de gestión, técnicas de auditoría, ¿no? Ahora el auditor también va a hacer entrevistas, va a preguntar, ¿no? a las personas que trabajan, va a levantar la documentación, ¿no? Que va a hacer en la zona, en el sitio donde se va a auditar, ¿no? Participación de auditoría, examen, recalificación, habilidades adicionales, planeamiento, organización, comunicación, coordinación, ¿no? Cumplir con el 100% de los requisitos de auditoría, ¿no? Tener habilidades de comunicación y entendimiento de los requisitos de la auditoría, realizar efectivamente las actividades asignadas, documentar el 100% de las observaciones, ¿okay? Documentar el 100% de las observaciones,
verificar la efectividad de las acciones aplicadas como resultado de la auditoría. ¿Cuáles son las responsabilidades de un auditor líder? Responsabilidad final de la auditoría, participación en la selección de los miembros del equipo, preparación del plan de auditoría, representación del equipo auditor con la gerencia, preparación y entrega del reporte de auditoría, dirección de las actividades de seguimiento. Y ahí tenemos iniciación de la auditoría, revisión de la documentación, preparación de actividades de auditoría in situ, actividades de auditoría in situ, informe de auditoría, finalización de la auditoría y el seguimiento después de la auditoría, ¿no? O sea, está como proceso, ¿no es cierto? El proceso de la auditoría, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que yo voy a hacer, ¿no? Si se dan cuenta, es un tipo como DOP, ¿no es cierto? Es como un DOP, ¿no es cierto? Lo que hemos aprendido, ¿no? De la auditoría, o sea, del propio proceso, sí, de la auditoría, sí, dígame. Disculpe, bueno, las auditorías son inopinadas porque tienen que programar. ¿Cómo inopinadas? O sea, se pueden realizar, luego finalizarle al área que va a ser auditada. No, o sea, la auditoría nace de la propia empresa, o sea, no es como la fiscalización, no, la fiscalización puede ser inopinada, o sea, la fiscalización sí puede venir en forma sorpresa y visitar a una empresa para el cumplimiento legal de una norma, ¿no? En cambio la auditoría no, porque la auditoría nace de la propia empresa. La auditoría es la que va a querer, yo quiero que me audite tal cosa para saber cómo estamos, ¿no? Entonces tiene que hacer una programación, ¿no? Indudablemente, ¿no? Eso va a ser de acuerdo al requerimiento de la propia empresa, ¿no? Iniciación de la auditoría, a ver, por favor. Iniciación de la auditoría. Definición de los objetivos, a ver, por favor. Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del auditado. Evaluar las capacidades del sistema de gestión para asegurar los requisitos reglamentarios y contractuales. Evaluar la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos especificados. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Documentación del sistema, conforme al criterio de la auditoría, continuar con el proceso. Si es inadecuado, comunicar y no continuar hasta que se resuelva el problema en la documentación del sistema. Preparación de las actividades de auditoría in situ, o sea, ya estamos en ese proceso, en esa actividad. Lista de verificaciones y soporte de la auditoría, ¿no? Herramienta del equipo auditor, ayuda en la entrevista, permite estructurar la evaluación, un recordatorio, no limitarse solamente a ella, no es para interrogar tampoco, sino permite despersonalizar la auditoría, administración del tiempo, uniformidad al proceso de auditoría. Es como un checklist, ¿no? Una lista de verificación. Estamos dentro de la preparación de las actividades de auditoría, concretas, de acuerdo con el propósito de alcance de la auditoría, considerando las responsabilidades del auditado, ¿no? Y que tienen que ser abiertas, ¿no? O sea, no se pueden restringir. Presentación de los auditores, metodología de la auditoría, ¿no? Alcance y objetivos, acordar el itinerario, confirmar los acompañantes de la auditoría, disposiciones logísticas, ¿no? La comunicación durante la auditoría. Miembros del equipo auditor consultarse periódicamente para intercambiar información. O sea, como es un equipo auditor, ¿no? Entre el líder con las demás personas, los auditores, ¿no? Se tiene que haber una comunicación, ¿no? Ya tú vas a hacer esto, vas a tal área, vas a tal sitio, entrevista a tal persona, ¿no? Conversa con tal persona, revisa los documentos, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación, ¿no? Las evidencias recopiladas deben ser comunicadas al auditado también, o sea, nosotros le vamos a informar, ¿no?
a los auditados, o sea, a la empresa, ¿no? De cómo se está yendo, ¿no? Acciones para confirmación del plan de auditoría. Ahí están las técnicas de auditoría. O sea, ¿qué debe hacer un auditor? O una observación, entrevista, documentación y verificación de los registros, ¿no? Palabras fundamentales del auditor. O sea, ¿qué debe hacer el auditor cuando está haciendo las actividades in situ? Debe preguntar cómo, dónde, cuándo, qué, por qué, quién, ¿no? Son preguntas que debe hacer el auditor, ¿no? A las personas con las que tienen el sitio donde se está auditando, ¿no? Sí. Hablando de una auditoría ya en forma general, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de auditar una empresa eléctrica, entonces los encargados ahí del almacén, ¿no? Los jefes, estaban pendientes de lo que ocurría en la auditoría, ¿no? Porque se tenía que contar, por ejemplo, una gran cantidad de instrumentos, pernos, delanteros, o sea, un almacén muy grande, transformadores y todo lo demás. Pues ellos siempre estaban pendientes de lo que ocurría, ¿no? Algo que corría, nos faltaba algo, traían. O sea, no era una auditoría muy seria, ¿no? Entonces, al respecto, no sé qué opinión tiene usted. ¿Qué opinión? Bueno, la parte que va a ser auditada, no hay que preocuparse, ¿no? O sea, sino más bien dar las facilidades, porque lo que se quiere con la auditoría también es mejorar la situación, ¿no? De ese punto que de repente puede ser una debilidad, ¿no? Dentro de la estructura organizacional empresarial. Por ejemplo, yo trabajaba en el Seguro Social, y en el Seguro Social se hacía convenios. Convenios significa, por ejemplo, las empresas que tenían deuda con el Seguro Social, esas empresas yo sacaba las marchas económicas, o sea, las facilidades, las cuotas que iba a pagar cada empleador con respecto a la deuda que tenía con el Seguro Social. ¿Okay? Entonces se hacía un convenio. ¿Qué significa un convenio? Se firmaba como si fuese un contrato, pero en lugar de contrato se llama un convenio, ¿no? En la cual se establece que se compromete el empleador de realizar el pago, ¿no? Al Seguro Social en forma fraccionada, ¿no? Forma fraccionada. Entonces yo establecía las marchas económicas, o sea, las cuotas que iban a pagar, porque no solamente eso es dinero que debe, que es obligación de pagar la parte empleadora, de lo de los trabajadores, ¿no? Y esos convenios, pues un montón de empresas se acogieron al convenio, ¿no? Entonces el gerente central, parte de la gerencia general de Seguro Social, plantearon: vamos a hacer una auditoría, pasando 2 años de haberse implementado los convenios, vamos a hacer una auditoría para saber cómo estamos nosotros, ¿no? Si realmente está funcionando o no funcionando los convenios, ¿no? Que se está realizando, ¿no? Entonces para eso se hacen las auditorías justamente, ¿no? Para establecer, determinar cómo vamos avanzando, cómo estamos, ¿no? Y qué podemos mejorar. Sí, de acuerdo. Lo que tengo entendido es que la auditoría es un seguimiento, ¿no? El cual nos permite verificar y mantener el sistema vivo, ¿no? Que se cumpla con las normas, las leyes, ¿no? Y si hay alguna observación, alguna no conformidad, subsanarlo en un momento determinado, en un tiempo determinado. Y que no trata de buscar culpables, sino darle solución al problema, ¿no? Buscar causa raíz y mejorar, estar en la mejora continua. Perfecto, eso es, ¿ok? Bueno, continuamos. Hacemos realización de necesito preguntas abiertas. Hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Se debe evitar hacer preguntas que sugieren una respuesta, o sea, ya hacerle como hacen los periodistas mayormente, a veces, ¿no?
Que hacen, a ver usted qué pregunta y qué dice para que le responda a tal situación, ¿no? Preguntas sin salida también, ¿no? Preguntas antagónicas, se debe evitar eso, ¿no? Entonación adecuada, ¿no? Recopilación y verificación de la información, método, las entrevistas, las observaciones de las actividades, revisión de documentos, ¿no? 3 criterios de evaluación: la existencia, funciona correctamente, si es efectivo. Consejos para la conducción de auditorías, ¿no? Para conducir una buena auditoría, ¿qué debe ser el equipo auditor, ¿no? Contacto cara a cara, ¿no? O sea, un contacto cara a cara con la persona auditada, ¿no? Mostrarse interesado, ¿no? Tomar notas en corto tiempo, inclinar la cabeza, aceptar ocasionalmente, observar el lenguaje corporal, verificar con evidencia, preguntas silenciosas, dar las gracias, ¿no? El ser caballero no quita ser valiente, ¿no? O sea, siempre da las gracias, ¿no? Muchas veces, ¿qué sucede? Que quieren manejar al auditor, ¿no? Probar la fortaleza del auditor, respuestas limitadas, o sea, por parte del auditado, ¿no? Por parte de las personas auditadas, ¿no? Engañar al auditor también, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Porque como nos dijo nuestro compañero, es para mejorar, ¿no? Para optimizar, para mejorar la situación, ¿no? Actitudes que deben ser evitadas. ¿Cuáles son las actitudes que deben ser evitadas? Ser controvertido, ser negativo, indisciplinado, ser crítico, caer en disputas, discutir personalidades, comparar al auditado, ser sarcástico, ¿no? Esas son actitudes que deben ser evitadas, actitudes que deben ser evitadas. Y ahí estamos lo que les hice en el esquema, ¿ok? Evidencia de auditoría versus el criterio de auditoría y el hallazgo de auditoría, ¿no? La evidencia versus el criterio, ¿no? Y el hallazgo de auditoría, ¿no? Presentación de los resultados, explicar con exactitud las no conformidades. La no conformidad, ¿qué significa una no conformidad? Es un incumplimiento, ¿no? Es un incumplimiento, ¿no? Uno que no está conforme. La no conformidad significa un incumplimiento de una parte del criterio, ¿no? Claro. Está preparado para justificar las no conformidades en la reunión de cierre, ¿no? En la reunión de cierre, o sea, cuando ya se está terminando la auditoría, ¿no? Dar la oportunidad al auditado de explicar información discrepante, informar que el proceso es por muestreo, ¿no? Alcance sobre el seguimiento, agradecer atenciones. ¿Y qué hace el equipo auditor? Hace un informe. ¿Qué tiene que tener la estructura de tal cosa? ¿Qué tiene que tener la estructura de tal informe? Alcance objetivo de la auditoría, identificación de los auditores, personas contactadas con las que se ha hecho la entrevista, fecha de la auditoría, normas de referencia, descripción de las no conformidades encontradas, eficacia del sistema para el cumplimiento de los requisitos de las normas y documentos, ¿no? Bueno, observaciones y conclusiones. No, eso... Observaciones. Seguimiento de la auditoría. Seguimiento de la auditoría. Seguimiento de la auditoría. Seguimiento de la auditoría. No conformidades. Acciones inmediatas. Evaluación de las causas. Acciones correctivas. Evaluación de la efectividad de las acciones tomadas. Implementación de acciones correctivas. Es el seguimiento de la auditoría. ¿Okay? Exacto, sí. Seguimiento de la auditoría.
Seguimiento de la auditoría. Acción correctiva siempre debe contemplar implementar mecanismos temporales para minimizar los efectos de la no conformidad. Determinar la extensión del problema. Realizar una investigación de causas acorde al problema. Eliminar las no conformidades. Acción correctiva. Acciones para evitar repetición de la no conformidad. Definir el tiempo de implementación y responsables. Eso en la acción correctiva, ¿no? Para hacer el levantamiento de las no conformidades, ¿no? Competencia de los auditores. Cualidades personales que un auditor debe ser. Tiene que ser ético, imparcial, sincero, honesto y discreto. De mentalidad abierta, diplomático y amable, con capacidad de comunicación oral y escrita, observador, perceptivo, preparado, paciente, interesado, versátil, capaz de adaptarse a diferentes situaciones, tenaz, o sea, ser persistente, orientado a la consecuencia de los objetivos, decidido, seguro de sí mismo, actúa y funciona en forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros, y puntual. Sí, a ver. Sí, mira. Por favor, pudiera mencionar, ¿no? Pudiera Quisiera pedir si quizás podría mostrarnos un ejemplo de informe aplicado al tema que estamos analizando, que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para verlo, digamos, de manera más práctica, que nosotros nos vamos a orientar a ser prevencionistas, más que ver, digamos, el esquema en forma tan general. No, más bien nuestra función va a estar más dedicada a un punto muy práctico, ¿no? Entonces, por eso la petición, si por favor se podría de repente... ¿no? Ya, a ver, vamos a auditar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? ¿Versus qué criterio vamos a utilizar? El OSA 18001, por ejemplo. Entonces, el OSA 18001 dice planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Okay? Ahora, no todas las áreas va a ser, sino hay que tomar la área, por ejemplo, más crítica, ¿no? En la cual se dan los peligros más críticos y los factores de riesgo más críticos. Por ejemplo, en manufactura, ¿no? Por ejemplo, en el área de producción. Entonces, vamos a hacer la auditoría de ese tipo. Con respecto al criterio, OSAS, ¿no? OSAS, ¿qué dice? Planificar, hacer, verificar, actuar. Primero la política. O sea, si hay una política, por ejemplo, va a determinar el equipo auditor si hay una política con respecto a establecer, por ejemplo, mecanismos de eficiencia y de productividad, ¿no? En el proceso productivo, ¿no? Si se compromete la empresa con respecto a proteger, a prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro del área de producción, ¿no? Entonces, establecer primero si hay una política. Después vamos a la planificación, verificamos si es que está el IPER, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, y hasta qué punto se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, no se identificó, por ejemplo, un peligro que no tiene los resguardos la máquina, ¿no? Entonces hay una no conformidad ahí, ¿no? Determinamos una no conformidad. No existan los guardos en las máquinas, ponemos en el informe de auditoría, ¿no? Como una no conformidad, ¿no? Como una no conformidad. Entonces, después verificamos el IPER,
¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Control de documentos, ¿no? Control operacional, ¿no? O sea, y después veremos planificación, verificación, hacer control operacional, ¿no? De repente hay un menor de edad también, ¿no? Hay un menor de edad, ¿no? Trabajando. Entonces, qué barbaridad, ¿no? Entonces, nos determinamos que hay una no conformidad grave ahí, ¿no? Que un trabajador menor de edad no debería trabajar, ¿no? En manufactura, por ejemplo, ¿no? Después, ¿qué más? Vemos respuestas de emergencias. Tiene extintores, está el plano de evacuación ante un desastre natural, ante un terremoto. No hay señalización, determinamos otra no conformidad, ¿no? Determinamos otra no conformidad. No hay una señalización adecuada, no están las rutas de evacuación, no hay un programa contra incendios, ¿no? Claro, sí, todo eso, o sea, todo eso es la parte auditada, pues, ¿no? O sea, eso es lo que hay que hacer en la auditoría, ¿no? Ahora, nos verificamos, lo que tenemos que hacer es determinar claramente es esto. ¿Cuál es el criterio con el que yo voy a auditar? Las evidencias que yo voy a estar encontrando, ¿no? Y los hallazgos, o sea, la comparación de la evidencia con el criterio que estoy utilizando, ¿no? Y después, de repente no hay investigación de accidentes, ¿no? Hubo el accidente, no hubo la investigación de accidentes, hay otra no conformidad ahí, ¿no? Determinamos una no conformidad, ¿no? Que no hay accidentes, no hay investigación de accidentes laborales, ¿no? Y por último, ¿no? La revisión de la dirección, la alta gerencia no ha hecho la corrección correspondiente, ¿no? No tomó las medidas correctivas, ¿no? Y eso lo planteamos en el informe, ¿no? Lo planteamos en el informe. Ahora, se va a volver a reunir en grupo en 5 minutos, por favor, las ideas más resaltantes por cada uno de los temas, lo que les dejé, ¿ya? Nuevamente, por favor, se reúne el grupo. Dentro de 5 minutos los mismos grupos y van a hablar sobre 3 ideas o 3 puntos importantes por cada tema de lo que hemos dicho, ¿ya? Señores, un ratito. Voy a necesitar que me entreguen, si lo tienen acá a la mano o me lo hagan llegar lo más pronto posible, el currículum de cada uno de ustedes. El simple, no necesito que esté documentado ni nada. Bien, colegas, buenos días. Bien, el grupo número 1 que nos hemos tomado prácticamente en este sentido, hemos trabajado o estamos viendo la forma de lo más eventual o lo más que tenemos nosotros es de cómo elaborar un hiper, ¿no? Es la base fundamental, si bien es cierto, es el corazón del sistema para poder nosotros de una u otra manera diagnosticar y a la vez también evaluar, ¿no? Los riesgos que se pueden suscitar en un puesto de trabajo. Para poder elaborar el hiper tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, ¿no? Tener claramente la definición de peligro, riesgos y a la vez también de peligro, riesgos y a la vez también saber evaluar los riesgos y los estándares de trabajo vigentes. Luego del hiper, incidir prácticamente, por ejemplo, en la metodología del hiper, ¿no? Que nos toca un punto muy importante que nosotros debemos de conocer claramente y a la vez precisa, porque nosotros vamos a ir directamente, ¿no? a la fuente en la cual se genera, ¿no? Un peligro, que ese peligro claramente nos puede llevar a un riesgo, lo que puede ser fatal para un operario de una máquina o para algún aprendiz que está dentro de las instalaciones del taller, ¿no? En la metodología del hiper tenemos que tener en cuenta el levantamiento de procesos, se analizan las actividades, se identifican los peligros
Y ustedes, o muy bien sabemos, que por cada peligro, ¿no?, hay una actividad, se estima y se valora los riesgos, se implementan los valores de control de acuerdo a la jerarquía. El control establecido en la ley en el artículo número 21, ¿no? De acuerdo a la jerarquía, es lo que nosotros prácticamente tenemos varios pasos que determinarlos, detallarlos, para de esa manera nosotros poder elaborar un hiper. Bien, colegas, esto ha sido mi participación. Quizás hay algunos inconvenientes en mi persona, claro, pero día a día voy a ir mejorando en este sentido para poder posiblemente más adelante determinarlo, eficarlo prácticamente en mi zonal, y de esa manera trabajar. En este sentido vamos a trabajar en conjunto, en unión, porque si bien es cierto, el evaluador de riesgos, una auditoría o un auditor posiblemente no conoce los procesos de la tarea que se va a ejecutar. Por eso es que vamos a trabajar, incluso un auditor puede trabajar directamente, ¿no?, con el instructor a cargo, ¿no?, de esa área, para de esa manera poder determinar los riesgos, los peligros, y luego evaluar los riesgos. Gracias, colegas. Gracias a su compañero. A ver, otro grupo, por favor. A ver. Estimados colegas, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Julio César Uribe Lozano. Con nuestro equipo de trabajo hemos querido centrar nuestra mirada en la ley, en la 29783, y resaltar algunos de los aspectos importantísimos que lógicamente ellos ya nos han hecho ver. Uno de los aspectos importantes cabe lógicamente en sus inicios, en los principios de esta ley. Los 9 principios que maneja esta ley recalcan con precisión el tema de, o el principio de la realidad o la veracidad, o la primacía, dicen, de la realidad. Cuando nosotros tengamos en algún momento que ser inspeccionados por el Ministerio de Trabajo, debemos lógicamente evidenciar en documentos como parte de la verdad lo que estamos plasmando en la realidad. Y es así cuando el Ministerio de Trabajo, en su inspección, en el trabajo de inspección que realizan, van a tener que verificar la realidad de nuestras acciones dentro de nuestros procesos que se han planteado. Otro de los puntos importantes dentro de esta ley, que también lo recalca, encontramos el tema de los contratos de trabajo con las recomendaciones de seguridad. Ahí, ¿no?, nos dicen, hay que juntarle las recomendaciones de seguridad cada vez que nosotros debamos firmar un contrato de trabajo. Importante, ¿no? La ley lo menciona con mucha precisión. Otro de los puntos importantísimos, lógicamente, las capacitaciones, como mínimo 4 capacitaciones por año. Sin embargo, hay que considerar que ahí cabe un vacío, porque no nos estipulan los tiempos para poder, lógicamente, ser capacitados. Sin embargo, la lógica también nos indica de que debemos manejar los tiempos necesarios para poder volver capaz o generar capacidad en cada uno de nosotros y, lógicamente, desarrollar una tarea o una función. Y, lógicamente, es ahí cuando yo me voy a saltear a la parte final de esta ley, en donde se plantean las penas privativas de libertad, ¿no? En el artículo 168A, si mal no me equivoco, es donde plantea las penas privativas de libertad, ¿no? Mínimo 2 años, máximo 5 años para quienes vamos inobservando, y lógicamente dice para quien esté legalmente obligado, ¿no?, y cumpla estas exigencias de ley. Y mínimo 5 años, máximo 10 años de pena privativa de libertad para quienes, lógicamente, como consecuencia del fallecimiento de los trabajadores o un trabajador o algún accidente fatal, debidamente tenga que asumirlo de esa manera. Bien, eso es lo que hemos querido recalcar. Probablemente existan por ahí algunas observaciones, sin embargo, hemos tratado de hacerles llegar
nuestro punto de vista. Muchas gracias. Bien, aplausos, gracias. Acá, el siguiente grupo, por favor, a ver. En nuestro equipo me han encargado realmente cumplir con la tarea de tres puntos importantes. Uno de ellos ya lo recalcó el grupo primero que expuso, pero quería agregarle eso para darle importancia a esto del IPER, que después de evaluar, de identificar el peligro y de evaluar el riesgo, este IPER nos sirve para muchas cosas, ¿no? Primero establecemos cuáles son los controles que ya existen, ¿no?, en la tarea, y luego establecemos para disminuir el riesgo y la severidad del riesgo, controles operacionales. O sea, agregamos más controles para poder controlar la tarea y el riesgo. Y sin embargo, de ahí sale todo, ¿no? Sale cómo podemos, qué EPPs vamos a utilizar, cómo podemos modificar la tarea desde el punto de vista de la ingeniería y la administración, ¿no? Entonces, es muy importante el IPER para nuestras tareas en los talleres y lo que vayamos a hacer. El segundo tema que me han encargado darle importancia es la economía en el trabajo, porque es la adecuación del trabajo a nuestra forma de ser, ¿no?, de ser humano. Y en muchos aspectos hemos visto en los talleres que hay veces que no se cumple esto, y hoy día tenemos que estudiarlo y darle importancia desde ese punto de vista, cómo es que es la tarea y cómo nosotros tenemos que adecuar ese ambiente de trabajo hacia nosotros, ¿no? No tenemos los mismos climas, no tenemos los mismos lugares, los talleres no son iguales en todos sitios, son muy diferentes. Yo conozco varias unidades operativas. Y por último, darle importancia a los factores psicosociales que están tan de moda hoy día, ¿no? Desde el punto de vista que partimos de la globalización, las nuevas formas de organización del trabajo, el aumento de la carga de trabajo, la velocidad de trabajo y las nuevas normas que también van saliendo poco a poco en nuestro país. Eso es todo. Muchas gracias. Aplauso. A ver, siguiente grupo. ¿Tú eres? ¿No? Siguiente grupo, por favor. Gracias. Compañeros, tengan ustedes buenos días. En primer lugar, hemos estado tratando de encontrar algunos términos con respecto a lo que es la norma, o la ley, 29183 y su reglamento, decreto supremo 05/2012-TR, en donde cuando nosotros estemos en las prácticas vamos a encontrar tres términos, me parece que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que saber quién es un supervisor. En segundo lugar, tenemos que saber quién es un inspector. Y en tercer lugar, también quién es un auditor, de acuerdo a la norma. De acuerdo a la norma nos dice que cuando una empresa existe menos de 20 trabajadores, necesariamente tiene que haber un supervisor. Pero cuando ya son más de 20, significa que debe formarse un comité. Por lo tanto, estas personas deben ser elegidas, ¿no?, por los mismos trabajadores, en la cual ellos tienen que reunir algunos requisitos, como por ejemplo ser capacitados. En cuanto se refiere a un inspector, ya hablamos de un fiscalizador que lo emana el Ministerio de Trabajo, en este caso, que ellos solamente se van a basar en la normatividad legal para ver el fiel cumplimiento de la ley. Y si hablamos de un auditor podemos decir que nace de la misma empresa, pero que va a establecer procedimientos para que todos los procesos puedan cumplirse en el sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué va a permitir? Va a permitir chequear o evaluar las directrices de auditorías de la norma ISO 19011. Es todo mi apreciación. Muchas gracias. Gracias. Siguiente grupo, por favor. Sí, a ver. Gracias. Mi colega, buenas tardes. Un poco
trabajamos y que antes ha estado un proceso más que cerrarlo, es el tema de la figura penal en cuanto a esta ley 29.183, que dice en su, voy a ser un poquito más amplio de repente y complementario a lo que ya han notado algunos grupos, en cuanto a la disposición cuarta, ¿no? Las disposiciones complementarias de la ley, en el artículo cuarto dice: incorpórase el artículo 168-A al Código Penal con el texto siguiente. Y creo que esto es claro, es fundamental recalcarlo para que veamos la dimensión y el alcance y el grado de responsabilidad que asume el empleador de no asumir con compromiso la implementación de esta ley. El artículo 168A dice, y establece la figura penal, ¿no? Dice: atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales. Y a continuación dice: el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud del trabajo ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones, entonces ahí la pena se pone más drástica. La pena privativa de libertad será no menor de 5 años ni mayor de 10 años, con lo cual se establece que el responsable podría ir, o sea, hay cárcel efectiva para el responsable. Entonces, esto creo que es un tema que debe ser tratado para también promover conciencia y responsabilidad de los empleadores, sobre todo cuando trabajemos con el tema de la mediana, pequeña y microempresa, haciéndoles tomar conciencia sobre la gran responsabilidad que trae sobre ellos. Lo que ha quedado como un proceso que no se cierra es, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que le alcanza al SENATI cuando envía a sus practicantes a una empresa que no adopta justamente y cumple con las medidas de seguridad y salud del trabajo. Tendremos responsabilidad bajo la figura de tercero civilmente responsable, un tema que lo dejo ahí, de repente el expositor nos puede dar un poco, dando unas luces, o alguien que quiera hacerlo. Esto es un tema que tiene un sesgo mucho más vinculado a la parte legal, ¿no es cierto? Pero es un tema que está ahí y que hay que definir. Entonces es un tema que nos ha generado, aparte de los temas de la constitución y organización de los comités, aparte del tema de la capacitación como un medio para la prevención, el tema de los instrumentos como el IPER, pero creo que este es un tema que desata procesos y que tenemos que cerrarlos en la medida en que vayamos progresivamente agarrando un poco más de dominio de estos puntos. Yo le voy a dar pase a mi compañero para que también... que nosotros contribuyamos a que esto pueda incrementarse día a día y no cuando vayamos a hacer una visita encontrarnos en short, en sandalias, porque el empresario no se preocupa por eso. Ahora ya hay una normatividad que está regida por el Ministerio del Trabajo y es más que el Estado ve en este punto un punto muy importante, no solamente los EPPs, ¿no? Entonces eso es más que todo lo que como grupo queremos aclarar, ¿no? Gracias. Aplausos. ¿Falta algún grupo falta? A ver, por favor. En 2012-TR, artículo 47, la cual nos pide ser trabajador del empleador, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacidad en tema de seguridad y salud del trabajo, colaborar en puestos que permitan tener conocimientos o información sobre riesgos laborales, no es requisito indispensable. Y el último punto, identificación de peligros y evaluación de riesgo de los IPER, lo cual nos va a ayudar a disminuir los riesgos, a cual hemos
vamos a encontrar que a través de una buena aplicación vamos a eliminar los peligros y riesgos desde su origen. Sustitución de las fuentes que genera el peligro, aplicación de controles de ingeniería, aplicación de controles administrativos y dotación de equipos de protección personal. Esos serían los puntos que nosotros hemos considerado como importantes dentro del grupo. Muchas gracias. Bien, el siguiente grupo, por favor. Buenas tardes. Bueno, dentro de lo que nosotros consideramos uno de los puntos que me parece muy importante, porque me parece muy importante en el tema en el grupo, es el tema del reglamento interno, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, ¿no? ¿Qué sucede en las empresas que, en el caso de nosotros que trabajamos en la unidad de servicios empresariales, ¿no? Un grupo de personas que trabajamos en la unidad de servicios empresariales, vamos y asistimos a una situación no deseada, ¿no? En las empresas, donde los empleadores entregan reglamento a sus trabajadores, le hacen firmar y muchas veces los trabajadores no tienen un conocimiento exacto de lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, al no tener conocimiento de sus deberes, ¿no es cierto?, de sus derechos y obligaciones en el trabajo con respecto al tema de seguridad y salud ocupacional, ¿qué podemos esperar de ellos?, ¿no? Y además que muchas empresas no les dan una inducción indicada en lo que respecta al tema mismo de seguridad y tampoco le hacen indicaciones precisas en el método de trabajo que deben utilizar, ¿no? Si hablamos nosotros del método, los procedimientos estándares, porque estamos hablando de acciones que no son subestándares, ¿no es cierto? O acciones que ponen en peligro la vida del trabajador, ¿no? O sea, cuando nosotros aprendimos el tema de por qué existe el riesgo, ¿no es cierto? Existe el riesgo, ¿por qué? Porque la persona está enfrentando una condición insegura o está enfrentando una acción insegura, por eso existe el riesgo. El riesgo da pie, pues, lógicamente, a un accidente, ¿no? A un accidente de trabajo. Entonces, el trabajador usualmente no tiene idea de lo que es un peligro, ¿no? Lo que es un riesgo, lo que es un accidente. Entonces también hay que capacitarle en este tipo de nociones al trabajador, aparte de indicarle exactamente lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces eso es responsabilidad del empleador y así lo indica también la ley, ¿no? Paso a mi compañero, por favor. Colegas, buenas tardes. En nuestro grupo también empezamos a discutir sobre los CPP, ¿no? Los CPP, como todos sabemos, es el último elemento, ¿no? Después de haber desarrollado el IPER y de haber hecho todos los cambios de ingeniería que se necesitan. Pero de nada sirve si los estudiantes o los trabajadores no son concientizados en su uso correcto, ¿no? En el rubro eléctrico al cual yo pertenezco, muchas veces se le provee a los trabajadores de todos los equipamientos necesarios para proteger su vida en la tarea que van a realizar. Pero, lamentablemente, los trabajadores, a pesar de ser concientizados, no lo usan de la forma adecuada. Es más, en algunos casos hasta lo venden, ¿no? Con el fin de obtener algún ingreso económico, a pesar de ser conscientes, ¿no?, de que eso afecta a la seguridad propia de su integridad física. Por lo tanto, es importante, nosotros que somos instructores, ir insistiendo en la formación de nuestros aprendices, en el uso correcto de los CPP y la importancia que tiene en su seguridad física, ¿no?, y pues el respaldo, ¿no?, y el no desprestigio de la institución a la cual pertenecemos. Muchas gracias. Bien, ¿falta algún otro grupo? ¿Estamos todos ya? ¿Sí?